Bueno, a mí me encanta que me hagas esa pregunta porque son términos a veces muy complejos de decir, bueno, pero ¿qué es la neutralidad? ¿Qué es el carbono? Y yo siempre me voy a algo que aprendimos en el colegio, ¿sí? Siempre aprendimos lo que era la fotosíntesis. Entonces, el árbol, ¿qué hace? Captura CO2, que es el carbono, lo procesa, lo almacena en el suelo y otra parte sale como oxígeno, que es lo que respiramos, ¿cierto? El carbono es eso que está ahí y que emitimos cuando quemamos combustibles fósiles, gasolina, gas. Todo eso va saliendo y va generando carbono, pero también la agricultura, casi que todo lo que hacemos genera carbono. Y eso es lo que está calentando el planeta. ¿Y por qué voy a esto? Porque esto se trata del calentamiento global, ¿sí? Y los compromisos en el marco del Acuerdo de París precisamente lo que buscan es que el planeta no se caliente más de 1.5 grados. ¿Y qué es lo que lo calienta? Los gases de efecto invernadero, que es el CO2 que está llegando a la atmósfera, se pone en forma de invernadero y hace que se caliente el planeta. Entonces, la carbono neutralidad que busca, ¿qué es? Es tratar, Baldo, de bajar las emisiones de CO2, bajarlas, disminuir las emisiones de CO2 y capturar CO2, por ejemplo, con los árboles, ¿sí? Y que las emisiones que se emiten, valga la redundancia, sean las mismas que se capturan o que se dejan de emitir. Entonces eso genera una neutralidad para poder mantener un equilibrio y una balanza en la atmósfera. Bueno, Colombia, fíjate que Colombia emite solamente el 0.6% de todas las emisiones globales a nivel mundial. Colombia solo emite el 0.6%. Entonces uno dice, bueno, pero eso es muy poquito. Pero es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Con esa medida diríamos, no estamos tan mal. No, porque los países que más emiten son los países más desarrollados, que se conocen, por ejemplo, como el G20, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido. Son los países más grandes, más industrializados de los que más emiten. Pero no quiere decir que nosotros no tenemos que tener compromisos de reducción de emisiones. Entonces Colombia se compromete en el año 2020, siendo ministro, me toca hacer la actualización del compromiso de Colombia ante el Acuerdo de París y nos comprometemos a disminuir el 51% las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese fue en ese momento la ambición más grande a nivel global, a nivel mundial. Pero ten en cuenta algo, Baldo, y sé que te gustan estos temas. El 33% de las emisiones de Colombia, adivina de qué son. Deforestación. Deforestación. Entonces imagínate, de ese 51, si nosotros solamente llegamos a 0 deforestación, estaríamos cumpliendo el 33% de esas emisiones. Porque la deforestación, en la medida en que los árboles los tenemos, cuando se deforesta se libera todo ese CO2 que está en el suelo y está emitiendo. Entonces el 51% y se definieron 196 acciones ahí para impactar en transporte, en generación de energía, en deforestación, en agricultura, en movilidad, que es transporte, ¿sí? Y ahí es donde se debe trabajar. Bueno, ahí hubo varios temas. Primero, el compromiso. Con base en ese compromiso, en los 4 años, la meta era disminuir la tendencia de deforestación en un 30%. Se logró, porque el año de mayor deforestación en Colombia fue en el año 2017, que fueron casi 219,000 hectáreas de bosque que se deforestaron en Colombia, en todo el país. Claro que el 70% de eso prácticamente está en la Amazonía, que son los departamentos de Guaviare, de Vichada, del sur del Meta, ¿sí? Y de Putumayo, por ejemplo. Entonces se hace el logro de disminuir esa tendencia a 180,000, 170,000 y la meta es llegar a 0 deforestación. Y para eso se hicieron estrategias puntuales. Por ejemplo, se restauraron más de 200,000 hectáreas, se dejaron en conservación más de 300,000 hectáreas. Aquí lo vimos en Tierra Alta, tuvimos pago por servicios ambientales con las comunidades para proteger el bosque. Se protegió el 30% de todo el territorio
territorio colombiano, tanto terrestre como marino, casi el 37%, que es uno de los compromisos internacionales. Entonces, se avanzó la operación Artemisa y el CONALDEF, que es el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, para poder llegar al territorio, tener presencia institucional y presencia también militar, porque es que esto se genera en su gran mayoría por grupos ilegales. Todo tiene que ver, pero si lo miramos, cuando uno, por ejemplo, tiene la oportunidad de hacer un sobrevuelo por la Mojana en las zonas más montañosas, más altas, ve todavía las espinitas de pescado, que eran los cultivos de los cenúes y toda esa forma de hacer agricultura de una manera sostenible en esa época, porque siempre ha habido inundación. Ahora, el cambio climático, ¿sí? Los efectos del cambio climático están haciendo que esto esté desordenado. Ya no es en la época que era, ya llueve más cuando no debería, ya hay más precipitaciones y ahí es donde hay que pensar en acciones de adaptación. ¿Cómo nos vamos a adaptar al cambio climático? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a adaptar? Y para eso, de hecho, como ministro hicimos un proyecto muy bonito con el PNUD, con Naciones Unidas, de limpieza de todos esos canales con las mismas comunidades limpiando permanentemente para que cuando llegaran las lluvias tuviéramos desagües antes de, no después de. Porque cuando hablamos de tapar Caregato, sí, hay que tapar Caregato. Hay que taparlo en el verano porque en el invierno no lo podemos tapar. Pero también hay que mantener los canales y eso es lo que se conoce, Osvaldo, como las soluciones basadas en la naturaleza, que es limpiar los caños, restaurar, reforestar esas cuencas. Pero efectivamente el cambio, ahí lo estamos viendo, vemos cuando hay inundaciones, ya no llueve cuando debería, el arroz no produce cuando debería. Entonces ese es un impacto enorme. Y también una inquietud que siempre converso con los compañeros es, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la deforestación con la Mojana? ¿O qué tiene que ver la Amazonía con la Mojana? Todo. Porque es que ese es el ciclo del agua y si tú estás deforestando y sacando 150.000 hectáreas de bosque, tú estás quitándole agua al ciclo y ese es el agua que transpira en la Amazonía, pero que viene y genera las lluvias en la zona andina, por ejemplo, donde vimos que Chingaza estaba al 20% de su capacidad para generar energía, agua, todo. Entonces mira que esto es una realidad y lo vemos, huracanes, derrumbes, inundaciones. Osvaldo, mira, la palabra que tú lo acabas de decir, transición. ¿Qué es una transición? Una transición no es un cambio abrupto. Yo no cojo y digo, hoy no voy a usar más celular y apago el celular y no, yo voy dejando de hacerlo y haciendo la transición a otro tipo de actividades. Entonces, en este caso, si siempre hemos estado con combustibles fósiles, tenemos que ir en la transición a energías renovables, a solar, a eólica, a biomasa, a hidrógeno, a todas estas energías. Y para eso tiene que haber política pública. Sí, tiene que haber política pública como ¿qué? Como la ley de transición energética que se firmó en el año 2021, como la ley de acción climática que firmamos en el 2021 por unanimidad del Congreso de la República. Y hay que cumplir eso, porque no es solamente la visión, sino la acción. No solamente hablar, sino hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Y aquí estaremos en el foro precisamente hablando de eso. Necesitamos acelerar el licenciamiento de las nuevas energías, necesitamos acelerar las licencias para proyectos solares, para proyectos eólicos en La Guajira que tienen potencial enorme. Entonces no es solamente decir que vamos a generar energía limpia, sino cómo vamos a acelerar para que venga inversión privada y pueda hacerlo, porque el sector público solo con el dinero no lo puede hacer. Esto tiene que ser con los privados y por eso considero que más que este gobierno, desde el gobierno anterior y como ministro, el compromiso con la transición energética fue enorme, 51% de las emisiones, la meta es disminuir 11 millones de toneladas al año 2030, se dejaron proyectos andando de más de 200 megas andando en diferentes partes del país. Entonces, aquí el llamado es a la acción. Mientras tanto, hay que ir migrando. ¿Pero cómo se migra? Transporte. Fíjate cómo viene creciendo toda la movilidad sostenible, eléctrica, híbrida. Entonces, ahí es donde viene la transición, pero tenemos que hacer política pública, leyes, ¿sí? Y
darle las condiciones a los sectores para que puedan hacerlo. Voy a cumplir 2 años, estoy como en varios temas. Uno de ellos soy el embajador de una iniciativa que se lanzó por Naciones Unidas y 40 organizaciones en el 2022 de protección de manglares a nivel global, que son unos ecosistemas súper potentes. Aquí tenemos en Córdoba el proyecto de Vida Manglar, es uno de los ejemplos a nivel mundial, lo hace Conservación Internacional. Entonces, desde Conservación Internacional Global con Naciones Unidas, soy el embajador de esa iniciativa y también siempre en ciudades, Osvaldo. No abandono mis temas de ciudades, de sostenibilidad con el Foro Económico Mundial. Soy el presidente de la Comisión de Política Pública de Ciudades por Naturaleza. Y aquí en Colombia, en las regiones, ayudando, apoyando con ideas, con la experiencia, para ayudar a que sucedan cosas buenas en nuestro país y en nuestro territorio, y en especial aquí en este departamento tan maravilloso.